Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Lisbenia Wangal, especialista de planeamiento del abastecimiento de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Desarrollará el tema Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Adelante, Lisbenia. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Buenos días a todos los participantes de este webinar. El día de hoy abordaremos el tema de la programación multianual de bienes, servicios y obras, en adelante PMBCO, en el cual vamos a desarrollar, ¿no?, el tema de los componentes, las fases, el producto final de que es nuestro cuadro multianual de necesidades. Iniciemos, por favor. El objetivo de esta webinar es dar a conocer las disposiciones, ¿no?, que para las entidades del sector público realicen su programación de necesidades, ¿no?, de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años. En este caso, ¿no?, es nuestra programación 2022-2024, ¿no?, con la finalidad de poder trabajar y elaborar nuestro cuadro multianual de necesidades en cumplimiento de las metas y objetivos institucionales que tengan las entidades, ¿no? Siguiente, por favor. El contenido que abordaremos el día de hoy en este webinar es sobre esta PMBCO. Como primer punto, veremos el marco normativo, los criterios, como segundo punto, los criterios de esta programación multianual de bienes, servicios y obras que debemos tener en consideración al momento de elaborar nuestro cuadro multianual de necesidades. Como tercer punto, vamos a ver quiénes participan en este proceso de PMBCO, ¿no? ¿Quiénes son los actores que están vinculados a este proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? El cuarto punto es el proceso en sí de esta PMBCO, ¿no? Cuáles son los componentes, las fases que tenemos ahí, ¿no? Y como último punto, número 5, nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Siguiente, por favor. Como primer punto, ¿no?, vamos a ver el tema del marco normativo, ¿no? El marco normativo que da inicio al desarrollo de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento y dentro de estos, ¿no?, al proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras, tenemos a nuestro decreto legislativo 1436, que muchos de ustedes lo deben conocer, es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público, ¿no? En este decreto legislativo que fue publicado en el 2018, ¿no?, se estableció al ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Y quién es el ente rector? Es la Dirección General de Abastecimiento. ¿Okay? ¿Qué otro punto podemos rescatar también de este decreto legislativo relacionado a la programación multianual de bienes, servicios y obras? Nos dice que esta PMBCO es parte del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público, ¿no? Al igual que la programación de inversión pública, por ejemplo, que tenemos, ¿no?, la programación multianual de inversión pública, también la programación anual de ingresos de personal, ¿no?, la planeación financiera y la programación multianual, formulación y aprobación presupuestaria, ¿no? Entonces, así también nuestra programación, nuestra PMBCO, es parte de esta programación, ¿no?, de recursos públicos. El siguiente dispositivo legal, que es el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, que tiene por objeto desarrollar y establecer los principios y definiciones, composición, normas y procedimientos de nuestro Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Ahí también tenemos que la PMBCO, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, ¿no?, se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Este cuadro multianual de necesidades comprende actividades mediante las cuales se van a prever las necesidades de los bienes, servicios y obras para el cumplimiento de las metas de las entidades dentro del sector público por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro decreto legislativo. Es así que en el año 2019 se publicó el Decreto Supremo 217-2019 EF,
nuestro reglamento, ¿no? El reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento se aprobó con este Decreto Supremo 217, ¿no? Y lo que buscan, ¿no? Cuyo objeto, ¿no? Es, ¿qué cosa? Bueno, es redundante, ¿no? Reglamentar nuestro DL 1439 a través del desarrollo de la cadena de abastecimiento público, pero con una visión sistémica e integral, ¿no? Mediante la interrelación de actividades que van a permitir, ¿qué cosa? Asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras para el logro de las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades, ¿no? Pero siempre buscando optimizar el uso de los recursos públicos. Y finalmente tenemos a nuestra directiva 001-2021 EF 54.01, que es la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que fue publicado este año en el mes de febrero, ¿ya? Y lo que busca nuestra directiva, pues, es establecer las disposiciones, ¿no? Para que las entidades del sector público programen todas sus necesidades, ¿no? Por un periodo de 3 años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas objetivos. Entonces, señores, con esta directiva ya nos están dando pautas para poder empezar a trabajar en la elaboración de nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Siguiente, por favor. Como les mencionaba, ¿no? Bueno, el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene 3 componentes. El primer componente de este Sistema Nacional de Abastecimiento es la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, PMBCO, ¿no? Cuyos componentes tal vez son el planeamiento integrado y la programación, ¿no? Este es el primer componente, ¿no? Que vamos a abordar. En este componente nos vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Vamos a abocarnos en esta PMBCO. El siguiente componente es la gestión de adquisiciones, que está relacionada a las actividades de contratación, registro y gestión de contratos. Este es el componente que es más conocido, el que ustedes ya lo conocen, el que a lo largo de todos los años se ha desarrollado más. Acá encontramos lo que es la contratación pública. Y nuestro tercer componente, que es la administración de bienes, que está relacionada a las actividades de almacenamiento, distribución, mantenimiento y disposición final, ¿no? Como se habrán dado cuenta, ¿no? Tenemos 3 componentes en nuestro Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces ya se amplió nuestro Sistema Nacional de Abastecimiento, es más, ¿no? Antes teníamos la mirada, ¿no? Cuando hablamos de abastecimiento, que por ahí solo era contratación pública. Acá podemos ver, ¿no? Que también nuestro Sistema de Abastecimiento tiene 3 componentes, ¿no? Y decimos que esta cadena de abastecimiento público, ¿no? Es un conjunto de actividades que se relacionan desde nuestra programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Hasta la disposición final, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El segundo punto que vamos a abordar son los criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras que vamos a tener en consideración, ¿no? Y tenemos acá a 5 criterios que se ha establecido para esta PMBCO. ¿Cuáles son? La flexibilidad, el equilibrio, la razonabilidad, la consistencia y la programación multianual. Los 3 primeros criterios que se encuentran en la parte superior, ¿ya? Los vamos a ubicar en el Decreto Supremo 217, en el reglamento, ¿ya? Y en los otros 2, que es la consistencia y la programación, se han adicionado en la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con estos criterios de la PMBCO? Bueno, cuando hablamos de flexibilidad, lo que decimos es que en la línea que realizamos una programación, esta se realiza en base a metas y objetivos, ¿no? Estratégicos y operativos que tengan las entidades. Por lo tanto, si existe una variación en esta meta, en este objetivo, ¿no? También se debe prever ¿qué cosa? Su actualización, ¿ya? Es decir, podemos decir que nuestra programación varía, por lo tanto, no es estática, es dinámica, ¿no? Entonces se puede actualizar, modificar, ¿no? El siguiente criterio es el de equilibrio, ¿ya? A fin de garantizar que lo que se programe cumpla en correspondencia con la magnitud o dimensión de estas metas y objetivos, ¿no? Que tengan las entidades, pero teniendo en consideración ¿qué cosa? Que no nos debemos de exceder del presupuesto que se tiene asignado a esta entidad, ¿ok? El siguiente
criterio es de razonabilidad. Este criterio de razonabilidad va a permitir asegurar el uso racional y responsable de los recursos públicos asignados, garantizando el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades, ¿no? Y los otros dos criterios, que es de consistencia y programación multianual, como les decía, ¿no? Estos los pueden ubicar también en la directiva para la programación multianual, ¿no? En el artículo 5. Hablamos de consistencia, nos referimos a la información que se genere, ¿no? En atención a lo establecido por otros sistemas administrativos del sector público y que tengan vinculación con la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Debe guardar consistencia con la información registrada en el marco de esta PMBCO, ¿no? Y nuestro último criterio es de programación multianual, ¿no? La PMBCO se debe efectuar cuando por un periodo mínimo de 3 años fiscales, ¿verdad? Eso les estábamos mencionando, ¿no? Pero siempre en función de las metas y objetivos estratégicos y operativos que tengan las entidades, ¿no? Como les mencioné en las láminas anteriores, la PMBCO es parte del proceso de la programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público, ¿no? El cual tiene un enfoque multianual. Siguiente diapositiva, por favor. El tercer punto, y muy importante también, es quiénes participan en este proceso de la elaboración de nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? ¿Quiénes son los actores que se van a vincular? Siguiente, por favor. La directiva ha establecido, ¿no? A 3 actores importantes en este proceso de la PMBCO, ¿no? El primer actor, bueno, es el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, las oficinas de presupuesto y las áreas usuarias, ¿no? Entonces, ¿y qué actividades, roles o funciones tienen que realizar estos actores en este proceso de la PMBCO? Bueno, te voy a comentar lo siguiente, ¿no? Nuestro primer actor, que es el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿no? Que son las oficinas, bueno, son las oficinas de abastecimiento de las entidades, ¿no? Es quien va a liderar este proceso de la PMBCO, son ellos quienes van a tener que conducir el proceso de esta programación multianual de bienes, servicios y obras, puesto ellos son los que van a tener que orientar y coordinar con quién, con los otros actores que encontramos acá, que son las oficinas de presupuesto y las áreas usuarias, ¿no? También van a tener que ejecutar y supervisar estas actividades que están relacionadas a la programación, ¿ya? Asimismo, son, señores, ustedes del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, ¿no? De la CAP, quienes van a tener que consolidar las necesidades de los bienes, servicios y obras de todas las áreas usuarias, ¿ya? Y coordinar, ¿qué cosa? La articulación, ¿no? Con sus otros actores, ¿no? Para remitir, que les puedan remitir información, para que los puedan orientar, ¿no? Y poder así trabajar, ¿qué cosa? En la elaboración del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, tu área de abastecimiento tienes una labor muy importante, ¿no? En este proceso de la PMBCO. La oficina de presupuesto es nuestro segundo actor, son las oficinas de presupuesto o la que hagan sus veces en las entidades, ¿no? Tu oficina de presupuesto eres el que va a tener que remitir información importante para este proceso, ¿no? De la PMBCO, ¿no? ¿Y qué información es la que tienes que proporcionar, ¿no? Tienes que proporcionarnos las estructuras funcionales programáticas, ¿no? Las actividades operativas del listado de los programas, las actividades operativas del POI, el listado de insumos de los programas presupuestales, ¿no? El tema de los recursos asignados al APM y al PIA, ¿no? Es por eso que en el artículo 9 de nuestra directiva se señala, ¿no? Que las oficinas de presupuesto, la que hagan sus veces, deben de proveer esta información al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿ya? Entonces, por eso que tu participación es muy importante y siempre estar en coordinación, ¿no? Con nuestra área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no? Área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no? Tienes esta labor, ¿no? De coordinar con esta área de presupuesto, ¿ok? Y nuestro tercer actor es el área usuaria, ¿no? Bueno, señores, ustedes del área usuaria son los que conocen sus necesidades, son ustedes que en base a sus metas y objetivos, ¿no? Que tienen, van a realizar la identificación y cuantificación de sus necesidades de manera oportuna, ¿ya? Para el cumplimiento de esas metas y objetivos que tienen
previstas, ¿no? Asimismo, también son ustedes quienes van a registrar la información en el cuadro multianual de necesidades, ¿ya? Y son quienes también van a tener, ¿qué cosa? Que recoger la información de los expedientes técnicos o documentos técnicos equivalentes en lo que corresponde a las inversiones, ¿ok? Para poder registrarlo en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Asimismo, también área usuaria, eres tú el que también vas a participar en la ejecución de nuestro cuadro multianual de necesidades. Luego, ya que tú realizaste tu programación, ¿no? Entonces, vas a tener que participar luego de aprobado este cuadro multianual de necesidades. ¿Qué cosa? Empezar a presentar tus requerimientos de acuerdo a lo que programaste. Por eso que también vas a tener que adoptar acciones para la ejecución de este cuadro multianual de necesidades, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Como cuarto punto vamos a ver el proceso de la PMBCO. Siguiente. Ya, acá tenemos, por ejemplo, a este proceso de la PMBCO. Bueno, en el siguiente gráfico vamos a mostrar a los componentes de esta PMBCO, que son el planeamiento integrado y la programación. Tiene dos componentes, ¿no? Acá tenemos el planeamiento integrado y la programación. Sus fases de esta PMBCO, que son tres, que es la fase de identificación, la segunda fase se llama clasificación y priorización, y la tercera fase se llama consolidación y aprobación, ¿no? Y nuestro producto de esta PMBCO, ¿cuál es? El cuadro multianual de necesidades, ¿ok? Y por eso decimos que nuestra PMBCO es el proceso a través del cual se van a identificar, cuantificar y valorizar necesidades por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? A fin de lograr la previsión racional y trazabilidad de los mismos, ¿sí? La PMBCO se actualiza anualmente, siendo vinculantes las necesidades previstas para el primer año y referenciales a aquellas previstas para los 2 años siguientes, es decir, para el año 2 y el año 3. Actualmente, pues venimos realizando una programación 2022-2024, ¿no? En el año 2022 realizaremos una programación 2023-2025, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como les había mencionado, ¿no? ¿Cuáles serán los componentes de esta PMBCO? Bueno, son dos, ¿no? El planeamiento integrado y la programación, ¿no? Y cuando hablamos de planeamiento integrado, ¿no? Comprende el desarrollo de diversas actividades y tareas que permiten la determinación de necesidades que requiere una entidad, el cual está sujeto a una continua revisión y actualización, ¿no? También en este planeamiento integrado se establece, ¿no? Que se debe tener en consideración planes de aseguramiento, distribución y mantenimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Que en el caso del el Ministerio de Salud tiene planes de mantenimiento de equipos médicos, tiene planes de mantenimiento de infraestructura, ¿no? Entonces, ellos al tener estos planes también debería estar contemplado, ¿qué cosa? En su cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y nuestra programación, bueno, nuestra programación comprende las actividades de cuantificación y valorización de los bienes, servicios y obras determinados como necesarios en el marco del planeamiento integrado, ¿no? Entonces, estas actividades, tanto de programación, ¿no? Se inician en la fase de identificación, ¿no? Y pueden ser actualizadas durante las siguientes dos fases, ¿no? Que son la de clasificación y priorización y la de consolidación y aprobación. Siguiente, por favor. Ya, como siguiente punto, ¿no? Las fases de esta PMBCO, ¿no? Tenemos 3 fases en esta programación multianual de bienes, servicios y obras. La primera es la fase de identificación. Esta es la primera fase de la PMBCO a través de la cual se van a seleccionar y describir las necesidades requeridas por las entidades, ¿no? Para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos que tengan, ¿no? Siguiente diapositiva. Gracias. Para esta fase, esta primera fase de identificación en la cual se van a identificar las necesidades, ¿no? Requerimos de insumos importantes, ¿no? Para esta primera fase. ¿Qué insumos se requieren? Insumos como los centros de costos, las actividades operativas del POI, las estructuras funcionales programáticas. Recuerdan que les decía en las láminas anteriores que hay algunos insumos que nos tienen que remitir nuestras oficinas de presupuesto.
Entonces, es ahora, ¿no? Si se habrán dado cuenta que tenemos a las actividades operativas y las estructuras funcionales programáticas, ¿no? Que tu área de abastecimiento tienes que empezar a coordinar con tus oficinas de presupuesto a fin de que te puedan remitir en esta primera fase, que es la identificación, ¿no? Estos insumos, ¿no? Asimismo, también tienes que abastecimiento que ver el tema del catálogo de bienes, servicios y obras que nos va a permitir realizar la selección y activación de ítems para nuestra programación, así como la selección de los clasificadores de gastos, ¿no? Ayudarles un poco a tus áreas usuarias, pues, ¿no? A depurar un poco tu catálogo, ¿no? Porque a veces queremos comprar pues un lápiz, un papel bond, un lapicero, y cuando tú colocas pues solamente la descripción pues de un papel bond o de un lápiz, aparecen un montón de opciones, ¿no? Entonces ya tienes que empezar a revisar, ¿no? El tema de tu catálogo para que ayudes luego a tu área usuario y brindes este insumo adecuado, ¿no? Luego también tenemos el listado de insumos de los programas presupuestales en el caso corresponda, ¿no? Las inversiones contenidos en la programación multianual de inversiones, ¿no? Las obligaciones financieras y previsiones presupuestales, ¿no? También que tienen que considerarse en la programación, ¿no? Ahí tenemos obligaciones financieras, por ejemplo, los contratos suscritos que tenemos, tal vez con los proveedores, ¿no? Ya tenemos una obligación, un compromiso asumido, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar registrado en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? También nuestras previsiones presupuestales. Recordemos que cuando realizamos la convocatoria de un procedimiento de selección, pues, y este va a exceder el año fiscal que requerimos, una previsión presupuestal, ¿no? Entonces, ese insumo también tiene que estar registrado en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿ok? Y también nuestros documentos previstos en el planeamiento integrado, ¿no? Como son el plan de aseguramiento, el plan de distribución o el plan de mantenimiento. Y las necesidades de capacitación, las cuales se cuentan previstas pues, en el plan de desarrollo de personas, entre otros, ¿ok? Entonces, luego de haber ya tenido nuestros insumos de abastecimiento, haber coordinado, ¿no? con los diferentes actores, ¿no? La información, ¿no? Para poder empezar a trabajar nuestra primera fase y nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿qué van a hacer? Van a coordinar con las áreas usuarias, ¿no? Para poder realizar las actividades de identificación, cuantificación y valorización, ¿no? Para poder obtener qué cosa como producto nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, ¿no? Entonces, con estos insumos que ya han sido proporcionados al área usuaria, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a determinar las áreas usuarias que las necesidades de sus bienes, servicios y obras, ¿no? Siendo el responsable de la adecuada identificación. Asimismo, también en lo relacionado a la cuantificación de las necesidades, el área usuaria va a asignar las unidades de medida, las cantidades necesarias de estos bienes, servicios y obras que han sido identificados a fin de continuar con la valorización correspondiente, ¿no? Y para ello vamos a ayudarnos, ¿no? O apoyarnos con el área involucrado en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Para poder realizar esta valorización, teniendo en cuenta qué cosa, los precios históricos, las estructuras de costos, la evaluación de cotizaciones, ¿no? Las cotizaciones, ¿no? Bueno, esta fase, lo que podemos decir es que la información que se ha generado, ¿no? Es procesada y registrada, ¿no? Por el área usuaria, ¿no? Obteniéndose de esta manera el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, ¿no? Como se habrán dado cuenta, en esta fase no si hablamos de un techo presupuestal, no tenemos en cuenta aspectos presupuestales, ¿no? Por eso es muy importante tener que reflejar el compromiso de las entidades con el manejo fiscal y prudente y disciplinario de los recursos públicos, ¿no? Y también tener en consideración el principio de racionalidad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva. Así como les mencionaba, ¿no? Esta fase de identificación, bueno, inició para este periodo 2022-2004, inició en el primer trimestre del año, ¿no? Y como se habrán dado cuenta acá, ¿no? Es el área involucrada en la gestión de la CAP junto con las áreas usuarias, quienes van a tener que coordinar, mira acá con el área usuaria, ¿qué cosa? Lo que ya les mencionaba, ¿no? Las actividades de cuantificación y valorización, ¿no? Y va a tener que recabar información el área involucrada en la gestión de la CAP para poder consolidar el cuadro multianual de necesidades de esta fase, ¿ok? Siguiente diapositiva. Ya. Ahí quería comentarles un poco, ¿no? Que en el mes de marzo salió el comunicado 4,
¿bien? Sobre este tema de la fase de identificación, sobre esta primera fase, donde, bueno, recalcaba que la fase de identificación de la PMBCO correspondiente al periodo 2022 y 2024 inicia en el primer trimestre del año y culminó, señores, para los gobiernos nacionales y regionales el 9 de abril. Siguiente diapositiva. Entonces, nuestra primera fase ya ha culminado el 9 de abril para las entidades, ¿no? Entonces, ya que continúa a realizar nuestra segunda fase, que es la de clasificación y priorización. Siguiente. A través de esta segunda fase, lo que se va a hacer es organizar y priorizar necesidades de los bienes, servicios y obras. Para ello, se tienen en cuenta dos insumos importantes, ¿no? O sea, para nuestra segunda fase requerimos de dos insumos: el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación y la asignación presupuestaria multianual, APM, ¿ok? Entonces, nuestro primer insumo, ¿cuándo se ha obtenido? Si se habrán dado cuenta, es el producto de la primera fase. Entonces, este producto va a servir de insumo para la siguiente fase, que es clasificación y priorización. Por eso es muy importante que realicen ese tema del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, la mayoría de entidades ya ha obtenido este cuadro multianual de necesidades, ¿no?, de la fase de identificación más en el mes de abril, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando para nuestra fase de clasificación y priorización? Bueno, el segundo insumo, que es la APM, ¿ok? Y recuerdan que les mencionaba, ¿no?, en las láminas anteriores, que quien tiene uno de nuestros actores, que es la Oficina de Presupuesto, nos tiene que remitir información, ¿no? ¿Y cuál es una de estas informaciones? Es la asignación presupuestaria multianual, nuestra famosa APM, ¿no? ¿Y qué nos dice sobre esta fase de la directiva? Bueno, nos dice que la fase de clasificación y priorización se inicia una vez que se comunica al área involucrada en la gestión de la CAP el monto de los recursos presupuestales asignados a la entidad para financiar el cuadro multianual de necesidades en virtud de esta APM, ¿no? Entonces, esta APM la tiene que comunicar tu oficina de presupuesto, ¿no? ¿Y qué es la APM? Bueno, algunos lo conocen como techo presupuestal. Bueno, es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponden a cada pliego y sobre los cuales no podemos excedernos en nuestra programación, ¿no? ¿Y cómo es que llega esta APM al área involucrada en la gestión de la CAP? Bueno, la Dirección General de Presupuesto Público comunica a los pliegos esta APM, ¿no? Los pliegos a su vez comunican a sus unidades ejecutoras y es así como llega la información a las oficinas de presupuesto para que luego ellas posteriormente, ¿no?, puedan comunicar al área involucrada en la gestión de la CAP y luego el área involucrada en la gestión de la CAP va a coordinar con las áreas usuarias a fin de efectuar el ajuste respectivo al cuadro multianual de necesidades de la primera fase. Entonces, ya tenemos en esta segunda fase un techo presupuestal, ¿no? Y para poder realizar este ajuste y clasificación de necesidades, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿no? Justo les decía, y por ahí me preguntarán, señorita, ¿y cuándo inicia esta fase de clasificación y priorización o cuándo inició? Bueno, ¿no? Ya les decía, ¿no? Acá un poco recordar, ¿no?, lo que dice también el comunicado que fue publicado, el comunicado 6 sobre esta segunda fase, nos indica que la fase de clasificación y priorización inicia una vez que se comunica al área involucrada en la gestión de la CAP esta APM correspondiente al periodo 2022-2024. La APM que tiene que ser comunicada, la que le tiene que proporcionar presupuesto, señores, es del periodo 2022-2024, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer nuestra área involucrada en la gestión de la CAP? Bueno, va a coordinar el ajuste y actualización de este cuadro multianual de necesidades en base a este techo presupuestal, ¿no?, que se tiene. Va a coordinar también el registro, ¿no?, del cuadro multianual de necesidades con las áreas usuarias, ¿no?, para el ajuste correspondiente de acuerdo al anexo 2 que está contemplado en nuestra directiva, ¿no? Asimismo, va a recabar información a fin de consolidar y obtener el cuadro multianual de necesidades de esta fase, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Y para nosotros poder realizar este ajuste, esta actualización, debemos tener en cuenta, ¿qué cosa? Criterios de clasificación y priorización, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios que ha establecido la directiva? Bueno, ha establecido 4 criterios de clasificación. El primero de ellos es el de continuidad.
Y con ello buscamos velar por la ejecución de los bienes, servicios y obras que no pueden ser interrumpidos, dado que van a permitir el funcionamiento y o mantenimiento de la entidad. ¿Okay? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a clasificar aquellos bienes, servicios u obras que que den continuidad a la entidad. Por ejemplo, tenemos ahí, en el caso de una entidad que tenga una flota vehicular, pues necesita de qué? De combustible, pues, ¿no? Entonces vamos por ir identificando de qué entidad requiere de este insumo, pues, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar a programar. También ver ahí, por ejemplo, el tema de los servicios de seguridad y vigilancia, limpieza, ¿no? Que van a qué cosa? A permitir el funcionamiento o mantenimiento de la entidad, ¿no? Es decir, vamos a asegurar la continuidad operativa y funcional de esta entidad. Luego, el segundo criterio que se ha establecido es estratégicos, ¿ya? Es asegurar las necesidades esenciales de la entidad, las cuales provienen de procesos claves e imprescindibles que estén orientados a la atención de un bien y o servicio público y alienados a lo dispuesto en el POI de la entidad, ¿no? Y, por ejemplo, te podemos dar, ¿no? En el caso del sector educación, sabemos que ellos tienen a su cargo, ¿no? la compra y distribución de materiales educativos, ¿no? Entonces, para ellos, el sector educación, ¿no? El tema de los materiales educativos, ¿no? Sería un tema estratégico, ¿no? Unos bienes estratégicos, ¿no? Al igual que y como servicio estratégico también podría ser el tema de su distribución, ¿no? De materiales educativos, ¿no? A nivel nacional. También en el caso de algunos hospitales, ¿no? La adquisición de material médico, equipos médicos, los medicamentos, las vacunas, ¿no? ¿Por qué? Porque van a brindar un servicio de atención a los servicios de salud, pues, ¿no? Entonces, esos también se pueden considerar bienes estratégicos, ¿no? Ahora, como tercer criterio tenemos al de ejecutabilidad, ¿no? Es tener en cuenta la capacidad operativa para la oportuna ejecución de los bienes, servicios y obras requeridos, considerando los procedimientos y plazos que se establezcan para su adquisición. Y también, por ejemplo, te puedo dar en el caso del sector de educación, ¿no? Requieren adquirir tablets y computadoras, ¿no? Para ser entregados al inicio del año escolar, ¿no? Recordemos, pues, que este tema del inicio del año escolar, ¿cuándo es? En el sector de educación, pues, más o menos en marzo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas debemos tener en consideración para poder comprar esos bienes? El tema de los plazos, ¿no? De los procedimientos que vamos a tener en consideración. En realidad, vamos a poder llegar, si, por ejemplo, iniciamos la contratación ahora y ya estamos próximos, pues, al inicio del año escolar. Entonces, tú tienes que ver si en realidad los periodos, los plazos, lo que te vas a demorar para tu estudio de mercado, para tu procedimiento de selección, es más, para la entrega del bien y la distribución. Entonces vas a llegar al tema del inicio del año escolar, ¿no? Entonces tienes que ver, ¿no? El tema de la ejecutabilidad, ¿no? Ahora, y como cuarto criterio tenemos el de sostenibilidad ambiental, que es seleccionar bienes, servicios y obras que permiten a la entidad un desarrollo sostenible del ambiente y una gestión eficiente para el uso óptimo de los recursos públicos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos en una entidad la compra, por ejemplo, de focos ahorradores, ¿no? Bueno, acá tenemos que tener en consideración que para el caso de las inversiones se debe considerar los criterios de priorización que han sido establecidos en la cartera de inversiones de la Programación Multianual de Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Siguiente diapositiva, por favor. Recordemos que esta fase 2, que es fase de clasificación y priorización de necesidades, ¿no? Y la directiva ha establecido que para esta priorización de necesidades vamos a tener en consideración un orden de prelación, ¿ok? Y lo primero que vamos a programar en nuestro cuadro multianual de necesidades en base a ese techo presupuestal, a esa APM que nos han otorgado, tenemos que programar, ¿qué cosa? Nuestros servicios básicos. Entonces, es lo primero que tiene que estar programado, ¿no? En nuestro cuadro multianual de necesidades. Servicios básicos como nuestra energía eléctrica, como nuestra agua potable, ¿no? Generar ejemplos también. ¿Qué más te dice la directiva? Que como segundo orden, consideres las obligaciones financieras derivadas de los contratos vigentes de bienes, servicios y obras. Bueno, acá tenemos todos esos compromisos que ya hemos asumido con los proveedores, ¿no? Entonces, tú ya tienes un compromiso con un contrato firmado con un proveedor, por lo tanto, también tiene que estar registrado en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Ese es el segundo orden que te ha dado la directiva para poder
registrar en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿ok? Entonces, y como tercer orden tenemos a las previsiones presupuestales otorgadas en el año que se elabora la PMBCO para convocar procedimientos de selección para compromisos futuros. Claro, recordemos que cuando vamos a realizar la convocatoria de un procedimiento de selección y este va a excedernos el año fiscal, ¿qué se requiere? Se requiere de una previsión presupuestal. Esa previsión que has obtenido la tienes que registrar en tu cuadro multianual de necesidades también, ¿ya? Cuarto punto o cuarto orden de prelación es necesidades para la atención de servicios públicos estratégicos o priorizados por la entidad, ¿no? Acá nos referimos un poco más, por ejemplo, en el caso del sector de educación, ahí les da ejemplo la adquisición de materiales educativos, o en el caso del sector salud, ¿no? Puede ser el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, viendo cuáles brindan, ¿no? La atención de un servicio público estratégico o que haya priorizado tu entidad, ¿no? Ya dependiendo del core de negocio de la entidad, ¿no? Y como quinto orden, otras necesidades que la entidad considere imprescindibles para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos, ¿ok? Y también nos dicen, ¿no? que para el caso de las inversiones se debe considerar los criterios de priorización que han sido establecidos en la cartera de inversiones del PMI, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos ejemplos, ¿no? Sobre el tema de la programación, ¿no? De nuestros servicios básicos. Mira, acá esta entidad ha programado en su cuadro multianual de necesidades sus servicios básicos como energía eléctrica y agua potable, ¿no? Y hecho su programación, pues, para el año 2022, 2023, 2024, ¿no? Entonces, veamos que este tema de la energía eléctrica, los que son servicios básicos, pues debemos realizar su programación por el periodo de 3 años, ¿no? Siempre con el enfoque multianual, porque este es un servicio que va a dar continuidad, pues, a una entidad. Entonces, siempre tiene que estar registrado, ¿ok? Es lo primero que se tiene que registrar en base al techo presupuestal que te han otorgado. Siguiente diapositiva. Acá las obligaciones financieras, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. La entidad firmó en diciembre de 2020 el contrato 12-2020 por un periodo de 36 meses a efectos de contratar el servicio de alquiler de servidor, la cual incluye la renovación de licencias, ¿no? El inicio de dicho contrato fue en enero del 2021 y culmina en diciembre de 2023. Quiere decir que este servicio actualmente se viene realizando, ¿no? Entonces, pero como es por 3 años, ¿no? Por 36 meses, tenemos que registrar los siguientes 2 años, porque ya tenemos una obligación financiera, ¿no? Un compromiso asumido a través de este contrato 12, lo vamos a tener que registrar en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? En la sección que dice obligación de pago, servicio de alquiler de servidor, ¿no? Para los años 2022, 2023. Y señorita, ¿por qué no registramos para el año 2024? Porque tu obligación financiera que tienes con este proveedor es hasta diciembre de 2023. Entonces, por eso es que el registro lo realizamos hasta el año 2023 en la sección que dice obligación de pago. Siguiente diapositiva. Otro ejemplo que tenemos acá son el tema de las previsiones, ¿no? Que les mencionaba, ¿no? Pues la entidad ha programado en el PAC del año 2021 para el mes de septiembre la contratación de un servicio de procesamiento y mantenimiento y soporte técnico de computadoras, ¿no? Dicha contratación tiene un plazo de ejecución de 36 meses e iniciaría en enero de 2022. Quiere decir que este proceso de selección ya ha sido convocado, ¿no? Y va a iniciar en enero del 2022. Por lo tanto, vas a tener que asumir un compromiso, ¿no? En el mes de enero, ¿no? Entonces, tú lo vas a tener que registrar en tu cuadro multianual de necesidades, en la sección que dice previsión, ¿no? El servicio de soporte técnico, ¿no? De computadoras, ¿ya? Para los años 2022, 2023 y 2024. ¿Por qué registramos hasta el 2024? Porque el plazo de ejecución de este servicio, ¿no? Es de 36 meses. Si fuese en todo caso de 24 meses, lo podemos registrar, ¿no? Para el año 2022, 2023, ¿no? Pero en el ejemplo ha sido por 36 meses, ¿ok? Que inició, recuerden, o que va a iniciar en enero del 2022, ¿ok? Siguiente diapositiva. Recordemos que para la segunda fase también salió un comunicado, que fue el comunicado 6, en el cual nos establecía que nuestra fase de clasificación y priorización, que es la segunda fase de esta PMBCO, inicia una vez
que se le comunica al área involucrada en la gestión de la CAP, ¿qué cosa? Esta APM para el periodo 2022-2024. Y también nos señala que cuándo culmina, ¿no? Y para eso nos dice que debemos tener en consideración, ¿no? El plazo previsto para el registro de la información de la programación multianual y formulación presupuestaria en el módulo de programación multianual, ¿no? Para eso hay unos anexos que debemos revisar, ¿no? Que nos deriva a la directiva de programación multianual presupuestaria, ¿no? Pero que hemos resumido, ¿no? Y los plazos en los cuales culminó nuestra fase de clasificación y priorización para el gobierno nacional y regional han sido el 4 y el 11 de junio, ¿no? Para el gobierno local, el 30 de junio, el 5 y 9 de julio del 2021. Siguiente diapositiva. Acá justamente les decía, están los anexos, ¿no? Los cuales ustedes puedan visualizar el tema de los plazos, los cuales les hemos resumido en la lámina anterior, ¿no? Siguiente, gracias. Y ahora vamos a dar inicio, ¿qué cosa? A nuestra fase de consolidación y aprobación, que es la tercera y última fase de nuestro programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente. Para esta tercera fase, ¿no? Para esta tercera fase, requerimos también de insumos, al igual que en las otras fases, ¿no? Como podrán ver acá, ¿no? En la primera fase, el producto que fue el CMN de fase de identificación, ¿no? Sirvió de insumo para nuestra fase 2, ¿no? En esta tercera fase, nuestro producto, que es el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización, ¿no? Que se obtuvo en esta segunda fase después de poder ajustar, ¿no? nuestro cuadro multianual de necesidades en base a los criterios que les mencioné, ¿no? Y el orden de prelación, ¿no? Que realizan las áreas usuarias, ¿no? Obtienen este cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización, ¿no? Este producto va a ser insumo para la tercera fase de este proceso de PMBCO, ¿no? Que es la consolidación y aprobación, ¿no? Entonces, uno de los insumos ya también se ha obtenido, porque recordemos que los plazos ya han vencido, ¿no? Han sido en junio y en julio, ¿no? Que han vencido estos plazos de la segunda fase. Entonces, nos faltaría, ¿qué cosa? Nuestro insumo, que es el PIA, ¿no? El PIA, el presupuesto institucional de apertura. Y recordemos que este insumo nos tiene que proporcionar nuestros amigos de presupuesto, ¿no? Y luego que obtengas este PIA, vas a tener que ajustar y actualizar tu cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización, ¿no? Luego vamos a tener que consolidar las necesidades del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y gestionar la aprobación de este cuadro multianual de necesidades para obtener el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación, ¿no? Y recordemos que es el área involucrada en la gestión de la CAP que tiene que recabar esta información determinada por las áreas usuarias para poder continuar, ¿qué cosa? Con la consolidación de esta información, ¿no? Y gestionar, les decía, la aprobación, ¿no? Y esta aprobación la tiene que realizar el titular de la entidad o el funcionario que se le haya delegado dicha facultad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, ¿ya? Entonces, cuando nos van a comunicar el PIA, ya tenemos solamente 15 días hábiles para poder aprobar este cuadro multianual de necesidades. Por eso es muy importante que los que hasta la fecha no hayan realizado el tema de sus cuadros multianuales de necesidades de las fases anteriores, empiecen a trabajarlo, porque luego tenemos un periodo corto, ¿no? Para poder realizar los ajustes, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, mira, acá, por ejemplo, en esta fase de consolidación y aprobación, ¿cuándo es que se inicia? Pues, ¿no? Se inicia una vez que la oficina de presupuesto o la que haga sus veces comunica el PIA al área involucrada en la gestión de la CAP. ¿Y cuándo es que tiene que comunicar este plazo? Al día siguiente de su aprobación. Por eso, área de abastecimiento, tú también tienes que estar coordinando, ¿no? Con tu área de presupuesto, ¿no? Para que te pueda remitir esta información en un tiempo oportuno, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿no? Que nuestra oficina de presupuesto comunique el PIA al área involucrada en la gestión de la CAP para que ésta coordine, ¿no? Con las áreas usuarias el ajuste y actualización del cuadro multianual de necesidades en base a este presupuesto institucional de apertura que nos han otorgado, ¿no?
Bueno, en el caso para la programación de necesidades de los años 2 y 3, la entidad va a considerar la información registrada en la fase de clasificación y priorización en base a esta APM. También va a recabar información a fin de consolidar y obtener el cuadro multianual de necesidades de esta fase. ¿Y qué vas a hacer al involucrar en la gestión de la CAP? Vas a gestionar la aprobación del producto final de la PMBCO. Siguiente diapositiva. ¿No? El producto, nuestro proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿cuál es? El cuadro multianual de necesidades, conocido también como CMN, ¿no? Siguiente. Y este cuadro de necesidades, pues, ese es el producto final de esta PMBCO, ¿no? El cual va a contener la programación de todas las necesidades de bienes, servicios y obras priorizadas por la entidad por un periodo mínimo de 3 años fiscales, ¿no? Para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos, ¿no? Que tengan las entidades. Asimismo, nuestro cuadro multianual de necesidades es aprobado, cuenta con ¿qué? Con los ajustes y actualizaciones, ¿no? Y no debe superar los recursos asignados en el PIA y la APM aprobada para el cuadro multianual de necesidades. Recordemos pues que ya hemos realizado, ¿no? A través de nuestra fase de segunda fase, que es clasificación y priorización, y en la tercera fase, que es consolidación y aprobación, los ajustes, ¿no? Los ajustes y actualizaciones en base a esta APM y, bueno, en base al PIA, que va a ser comunicado en el mes de diciembre, pues, ¿no? Entonces, ¿qué más decimos? Entonces, nuestro cuadro multianual de necesidades es aprobado, ya les había dicho en las láminas anteriores, ¿no? Que el cuadro multianual de necesidades se aprueba, y quien lo aprueba es el titular de la entidad o el funcionario a quien se le deberá delegado dicha facultad, y se tiene que aprobar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación de este PIA. ¿Ok? Y no solo eso, señores, sino también que nuestro cuadro multianual de necesidades se publica, ¿no?, en el portal de transparencia de la entidad en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. Entonces, hay que aprobar el cuadro multianual de necesidades y hay que publicarlo. ¿Por qué es importante nuestro cuadro multianual de necesidades? Bueno, porque va a coadyuvar a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, que son nuestros otros dos componentes de nuestro Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Quiere decir que si por ahí tenemos un retraso en nuestra programación, en lo que habíamos programado, ¿no? Va a repercutir, pues, en nuestros otros componentes del SNA, ¿no? Por eso es muy importante que trabajen o se elabore bien este cuadro multianual de necesidades, ¿no? También va a contribuir en la toma de mejores decisiones de los actores vinculados, ¿no?, con el desarrollo de esta PMBCO. Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, ya nuestro cuadro multianual de necesidades se ha aprobado, ¿verdad? Se aprobó, ya tenemos nuestro cuadro multianual de necesidades. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar con la ejecución del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y esta ejecución va a permitir asegurar la atención oportuna y permanente de las necesidades de bienes, servicios y obras asociadas con la disponibilidad presupuestal, ¿no? Y para eso tenemos a dos de nuestros actores, ¿no? A dos de nuestros actores que participan en esta ejecución, ¿no? El primero de ellos es el área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no?, que son los responsables del seguimiento de esta ejecución del cuadro multianual de necesidades, ¿no? También van a verificar los avances y alertas, ¿no?, que por ahí pueda semejar un riesgo para que en base a lo que se haya programado, pues no se vaya a cumplir. Entonces hay que estar siempre verificando, ¿no? También van a comunicar periódicamente esta información, ¿no?, de algún retraso o algo para la toma de decisiones correspondientes, ¿no? Asimismo, tú, área usuaria, ¿no?, que también participas en nuestro proceso de programación, ¿no?, que tú programaste, realizaste la elaboración de tu cuadro multianual de necesidades, pues luego también cuando vamos a ejecutarlo, aquello que has programado, lo vas a tener que ejecutar. Entonces, él es el responsable de la adecuada formulación de los requerimientos previstos en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Para ello, también vas a tener que asegurar la calidad técnica, pues, ¿no?, de tus requerimientos, ¿no?
con la finalidad de reducir el tema de errores o deficiencias técnicas que repercuten luego en los procesos de contratación, ¿no? Asimismo, también se señala, ¿no?, que las entidades establecen la periodicidad para la comunicación de los avances o identificación de alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de esta PMBCO. Siguiente diapositiva. Ahora nuestro cuadro multianual de necesidades ¿se puede modificar? Sí, señores, se puede modificar el cuadro multianual de necesidades. ¿Ok? El cuadro multianual de necesidades, luego de aprobado, cuando está en ejecución, se puede realizar modificaciones en concordancia con los criterios establecidos en esta PMBCO y la disponibilidad presupuestal de la entidad, ¿no? ¿Y por qué se van a originar estas modificaciones? Por inclusión o exclusión de necesidades, ¿no? También ahí participan pues el área involucrada en la gestión de la CAP y el área usuaria. Pues eres tú, área usuaria, quien has programado tus requerimientos, ¿no? Y de requerir alguna modificación, pues tienes que coordinar con tu área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no? Para poder ajustar nuestro cuadro multianual de necesidades. Pero ahí quiero recordarles, ¿no?, que el cuadro multianual de necesidades es aprobado por el titular o el funcionario a quien se le degue la facultad dentro de los 5 días calendarios del mes siguiente. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, nuestro cuadro multianual de necesidades se tiene que evaluar, sí, señores, se tiene que realizar la evaluación al cuadro multianual de necesidades y esta evaluación la va a realizar el área involucrada en la gestión de la CAP, quienes van a tener que identificar el impacto de su ejecución respecto a los cumplimientos de metas y objetivos estratégicos y operativos que tengan las entidades, que de acuerdo a los resultados van a tener que incorporar mejoras en sus procedimientos para coadyuvar el proceso de la PMBCO de los años siguientes. Asimismo, área involucrada en la gestión de la CAP, vas a tener que realizar la evaluación de este cuadro multianual de necesidades, ¿no?, de manera anual o en un plazo menor si la entidad lo considere pertinente. Siguiente diapositiva. ¿Dónde es que vamos a registrar toda esta información que se va a generar en el proceso de la PMBCO? Siguiente diapositiva. Bueno, la directiva ha contemplado en su artículo 6, ¿no?, que las entidades que tienen SIGA-MEF registran la información de esta PMBCO en dicho aplicativo. Las entidades que tienen aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa lo registran en su aplicativo ad hoc, pero teniendo en consideración los anexos 1 y 5 de la directiva. Asimismo, los que no tienen SIGA y mientras simplemente consideran esos formatos señalados anteriormente. De esta manera hemos concluido con la presentación de la PMBCO y doy pase a Cecilia. Gracias, Livenia, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista hará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos nuevamente que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Lisbenia. Primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la programación multianual de bienes, servicios y obras en el SIGA? Gracias por la pregunta, Cecilia. El presente webinar está referido a las disposiciones sobre el marco normativo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, pero sin perjuicio de ello, los invitamos a revisar los webinars sobre el registro de la PMBCO en el SIGA-MEF, ¿ya?, a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, específicamente en la sección de reproducciones, de capacitación de la Dirección General de Abastecimiento. Asimismo, les preciso, ¿no?, que todas las entidades tienen asignados un analista SIGA-MEF, ¿no?, para la asistencia funcional sobre el registro en dicho aplicativo. Gracias. Muy bien, gracias. Siguiente consulta. ¿Cómo actuar frente a las necesidades reales de la entidad cuando nos brindan un presupuesto institucional de apertura, PIA, menor a lo programado?
Bueno, gracias Cecilia por la pregunta. Bueno, en el caso se reciba un PIA menor a las necesidades programadas en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Lo que corresponde es que la entidad efectúe pues el ajuste y actualización del mismo, ¿no? Con la finalidad de que esto se encuentre acorde a los recursos asignados. Recordemos que no debemos excedernos, ¿no? Del presupuesto asignado, ¿no? Gracias Cecilia. Muy bien. Siguiente consulta. ¿A partir de cuándo es obligatorio que la programación multianual de bienes, servicios y obras se encuentre registrada en el SIGA? Gracias por la pregunta, Cecilia. Bueno, dado que la Dirección General de Abastecimiento, ¿no?, emitió la directiva para la PMBCO el 19 de febrero, ¿no?, del 2021, señalando en su artículo 6, ¿no?, que la información de la PMBCO es registrada, ¿no?, en el caso de las entidades que tengan SIGA-MEF, ¿no?, en este aplicativo, ¿no?, y para los que no tengan el tema del SIGA-MEF y tienen sus aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa, ¿no? Lo registran ahí, pero teniendo en consideración los campos correspondientes, los datos previstos en los anexos que tiene la directiva, ¿no?, que son del 1 al 5. Es por ello que las entidades deben desarrollar las actividades correspondientes, ¿no?, al registro de esta PMBCO en el SIGA-MEF, ¿no? Sin embargo, hay también entidades que no tienen ni SIGA-MEF, no tienen aplicativos informáticos ad hoc, ¿no?, gestión administrativa, ¿no? En tanto se implemente el tema del SIGA-MEF, registran esta información de la PMBCO teniendo en cuenta los anexos de la directiva, ¿okay?, que antes habíamos mencionado. Bien. Gracias, Cecilia. Sí, siguiente consulta. ¿Cuáles son los plazos para el cumplimiento de cada una de las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras? En el transcurso de este webinar, ¿no?, hemos visto los plazos correspondientes a las fases de esta PMBCO, ¿no? Recordemos que tenemos 3 fases, ¿no?, dentro de nuestra programación, ¿no? Por ahí recordarles, ¿no?, que la primera fase de esta PMBCO, que es la fase de identificación, se inició en el primer trimestre del año y culminó el 9 de abril, ¿ya? Y recordemos que para ahí tenemos el comunicado 4, 2021 EF 54.01, ¿no? Luego para la segunda fase, que es la fase de clasificación y priorización, ¿no?, se inicia una vez que se comunica al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público el monto de los recursos presupuestales asignados a la entidad, ¿no?, para poder financiar este cuadro multianual de necesidades, en virtud de ¿qué? De nuestro APM. Recordemos que ahí ya teníamos un techo presupuestal, ¿no? Entonces, en base a esta APM que ha sido comunicada por las oficinas de presupuesto, es que ya damos inicio a nuestra segunda fase de esta PMBCO, ¿no? Y también recordemos que publicamos el comunicado 6, ¿no?, en el cual se estableció que para la culminación de la programación multianual de bienes, servicios y obras de la segunda fase, debemos tener en consideración el plazo previsto por la Dirección General de Presupuesto Público para el registro de la información de programación y multianual presupuestaria en el módulo de programación multianual, ¿no? ¿Y cuándo han sido estos plazos? En el caso de los gobiernos nacionales y regionales, el plazo culminó el 4 y 11 de junio, para el gobierno local el 30 de junio, el 5 y 9 de julio, ¿no? Gracias. Disculpa, Cecilia, me falta la tercera fase, Sí. Que es la de consolidación y aprobación, ¿no? Bueno, esta tercera fase aún no ha iniciado, ¿no? ¿Cuándo es que inicia? Y eso lo ha establecido la directiva. Bueno, inicia una vez que la oficina de presupuesto comunica al área involucrada en la gestión de la CAP, ¿no?, el PIA, ¿ok?, el presupuesto institucional de apertura, ¿no? ¿Y cuánto se tiene que dar esta comunicación? Al día siguiente hábil de su aprobación, ¿no? Por eso es que ahí se tiene que coordinar, ¿no?, área de abastecimiento con presupuesto a fin de que pueda remitirse esta información de manera oportuna, ¿no? Asimismo, ¿qué más se señala, no? Que nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no?, es aprobado por el titular de la entidad o por el funcionario a que se le delegue dicha facultad dentro de los 15 días hábiles siguientes a esta aprobación del PIA, ¿no? Gracias, Cecilia. Súper claro. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Es imperativa la programación multianual y qué sucede si la entidad no cumple con programar sus adquisiciones?
Gracias por esta pregunta, Cecilia. Bueno, todas las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras deben, señores, deben cumplir con las disposiciones emitidas, ¿no?, en dicho dispositivo legal. Asimismo, el no realizar, pues, tu programación multianual de bienes, servicios y obras de acuerdo a lo establecido ocasionaría que la entidad no cuente con un insumo correspondiente para la gestión de adquisiciones, lo cual va a afectar, pues, en el cumplimiento tal vez de sus metas y objetivos estratégicos y operativos que tengan las entidades, ¿no? Por eso es muy importante que trabajen en la elaboración de su cuadro multianual de necesidades. Gracias, Cecilia. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Es posible actualizar o modificar lo registrado en la programación multianual de bienes, servicios y obras? Gracias, Cecilia, por esta pregunta. Sí, es una de las preguntas recurrentes. Por ahí les quiero comentar, ¿no?, que de acuerdo a lo que establece la directiva, ¿no?, tenemos a la directiva y a nuestro proceso de PMBCO, pues tenemos en este proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras el criterio de flexibilidad, ¿ya? Este criterio nos va a permitir efectuar ajustes, actualizaciones en sus diferentes fases. También, pero qué cosa debe guardar consistencia con los recursos asignados, pues, ¿no?, en atención al criterio de equilibrio. Bueno, asimismo, también corresponde precisar, ¿no?, que en nuestro artículo 27 de la directiva nos habla sobre la modificación al cuadro multianual de necesidades, ¿no? Nos indica, ¿qué es lo que nos indica, no? Que luego de aprobado nuestro cuadro multianual de necesidades, este puede ser modificado en concordancia con los criterios establecidos en la PMBCO y la disponibilidad presupuestal que tenga la entidad, ¿no? Adicionalmente, nos señala, ¿no?, que las modificaciones que se realicen durante la ejecución se originan por inclusión o exclusión de necesidades y también que son aprobados, pues, dentro de los 5 días calendarios del mes siguiente. Bien, claro también. Siguiente consulta. ¿Cuál es la importancia de la fase de consolidación y aprobación dentro de la programación multianual de bienes, servicios y obras? Bueno, recordemos que ya la tercera fase la fase de consolidación y aprobación, pues, es la tercera fase de esta PMBCO, ¿no? En la cual, ¿qué cosa? Las entidades, pues, concluyen ya con la determinación de estos bienes, de estos servicios y obras que van a requerir, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, el tema de sus metas y objetivos, ¿no? Entonces, ya acá vamos a contar en esta tercera fase con la aprobación de un PIA, de un presupuesto institucional de apertura, ¿no? Por eso es muy importante que puedan realizar de manera apropiada, ¿no?, la elaboración de su cuadro multianual de necesidades, ¿no? Gracias. Bien, súper claro. Siguiente consulta. ¿Qué se debe tener en cuenta una institución para realizar una adecuada programación multianual de bienes, servicios y obras? Bueno, debemos tener en cuenta para la adecuada programación multianual de bienes, servicios y obras los criterios establecidos, ¿no?, en el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, así como los que también se han establecido en la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que son la flexibilidad, recordemos un poco ahí el tema del equilibrio, la razonabilidad, ¿no?, el criterio de consistencia y de programación multianual, ¿no? Asimismo, también debemos considerar aquellos insumos, ¿no?, que nos tienen que proporcionar nuestros otros actores, ¿no?, involucrados en esta cadena de abastecimiento público, ya que en esa programación, ya que nos va a permitir, ¿qué cosa? Desarrollar cada una de las fases dentro de los plazos y de manera oportuna, ¿no? Gracias. Muy bien, sí, claro. Siguiente consulta. ¿Quiénes son los responsables de formular la programación multianual de bienes, servicios y obras? Bueno, sobre tema de los responsables para formular la PMBCO, ¿no? Pues la directiva
001 2021, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, ha previsto, pues, ¿no?, la participación de 3 actores durante el desarrollo de esta programación multianual de bienes, servicios y obras, porque ya les mencionaba, ¿no?, a lo largo de este webinar, que era uno de ellos, pues, el área involucrada en la gestión de la CAP, quien va a tener que liderar, va a conducir este proceso de la PMBCO, ¿no? También nos encontramos con las oficinas de presupuestos, quienes son que nos deben de proveer información importante, como nuestras estructuras funcionales programáticas, el listado de insumos de los programas presupuestales, las actividades operativas del POI, pues está APM, el PIA, pues, ¿no? Entonces, y también como tenemos a nuestras áreas usuarias, ¿no? Nuestras áreas usuarias, quienes identifican, quienes cuantifican, quienes registran esta información, ¿no?, de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Por eso es muy importante que, de acuerdo a lo que hemos expuesto, ¿no?, y que las áreas que participan en este proceso de la PMBCO deben coordinar y articular continuamente a fin de poder realizar una programación eficiente, ¿no?, que va a coadyuvar a la oportuna gestión de adquisiciones, pues, y administración de bienes, ¿no? Por eso es muy importante esta coordinación que tengan los 3 actores, ¿no?, dentro de este proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Gracias, Cecilia. Bien. Siguiente consulta. ¿Por qué es necesario la articulación entre la programación multianual de bienes, servicios y obras y el plan operativo institucional POI? De acuerdo a lo que establece nuestra directiva en el literal A del artículo 7, ¿no?, de la directiva para la PMBCO, se señala, pues, que la programación multianual de bienes, servicios y obras, pues, se interrelaciona, ¿no?, con las etapas del POI, y a través de ello vamos a obtener, ¿qué cosa? Las actividades operativas. Entonces, con estas actividades operativas que obtenemos, que vamos a vincular nuestros bienes, servicios y obras, ¿ya?, que van a requerir las entidades. Asimismo, también que la información que se registre, ¿no?, en nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación va a ayudar a valorizar nuestro plan operativo institucional, o sea, nuestro POI multianual. ¿Okay? Entonces, esa es la vinculación o la articulación que tenemos, ¿no?, con el tema del POI. Siguiente. Muy bien. ¿Cuál es el área encargada de realizar la priorización fase 2? ¿Son las áreas usuarias, el encargado de la CAP o la Comisión de Programación Presupuestal? ¿Las solicitudes de CAS y practicantes se consideran en este consolidado? De acuerdo al artículo 20.2, ¿no?, de la directiva, ¿no?, para la PMBCO, ¿no?, las áreas usuarias, luego de priorizar sus necesidades, ¿no?, coordinan con el área involucrada en la gestión de la CAP y la oficina de presupuesto, o la que haga a sus veces, a fin de poder ajustar nuestro cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación en atención a este APM y teniendo en consideración los criterios de clasificación y el orden de prelación, ¿no?, que se ha establecido también en la directiva. Y con respecto a lo que es la programación de CAS, que esta es una de las preguntas recurrentes, ¿no?, en los webinars, ¿no?, es con respecto al tema de CAS y practicantes, corresponde indicar que el Sistema Nacional de Abastecimiento está referido únicamente a la programación multianual de bienes, servicios y obras necesarios que se encuentran en el marco de esta cadena de abastecimiento público, ¿no?, para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público, ¿no?, así como para el mantenimiento, ¿no?, de los activos generados, ¿no?, en la inversión pública, por lo que la programación de recursos referidos a lo que es CAS, practicante, planillas y practicantes, o sea, se encuentran enmarcados ya en disposiciones de otro sistema administrativo, ¿no?, que es la gestión fiscal de recursos humanos. Gracias. Muy bien. Gracias, súper claro. Siguiente consulta. ¿Cuál es la relación entre el cuadro multianual de necesidades y la programación multianual de inversiones? Ya, nuestra directiva para la PMBCO, en su artículo 15, ha establecido que para el desarrollo de la fase de identificación, que es nuestra primera fase, ¿no?, de esta programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no?, la entidad, debe considerar, entre otros insumos, la información de las inversiones, ¿no?, consideradas en la programación multianual de inversiones, ¿no? Asimismo,
En el proceso de programación de inversiones se deben considerar los bienes, servicios y obras que van a requerir durante las fases del ciclo de inversión, ¿no? Viendo ahí el tema de la cartera de inversiones priorizadas, pues. Gracias, Sí, Cecilia. súper. La siguiente consulta. Para poder valorizar un requerimiento de servicios, ¿es necesario pedir los términos de referencia de los servicios para 3 años? Esta es una pregunta que sí, justo me la hacía en una de mis asistencias técnicas que tenía, ¿no? Bueno, acá un poco mencionarles, ¿no? Que si bien la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Se realiza por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? Las áreas usuarias deben remitir sus requerimientos de bienes, servicios y obras cuya contratación se convoque en el año fiscal siguiente, pero adjuntando una descripción general, ¿no? De lo que se va a contratar, así como aquella información relevante que nos va a permitir qué cosa poder valorizar, o sea, una información, una descripción general para que nos ayude un poco a valorizar qué cosa nuestras necesidades. No obstante, si la entidad requiere realizar contrataciones o adquisiciones por un periodo superior a un año, ¿no? Debe realizar su requerimiento de acuerdo a su necesidad, dado que no existen restricciones al respecto, ¿no? Entonces, a no de ello, bueno, es importante precisar que dicha disposición ha sido emitida en el marco de la PMBCO, ¿no? Para el año 1, porque es vinculante, ¿no? Y para los años 2 y 3 que son referenciales, ¿no? En la línea de que el año 1 es en el cual se le va a asignar, ¿qué cosa? El presupuesto a ser ejecutado, ¿no? Siguiente. Muy bien. La siguiente consulta es, ¿la Dirección General de Abastecimiento cuenta con alguna herramienta o programa para elaborar la programación multianual de bienes, servicios y obras con la finalidad de que la información procesada sea homogénea en todas las entidades o tiene un programa de acompañamiento para la elaboración de programación multianual de bienes, servicios y obras? Respecto a esta consulta, corresponde precisar pues, que la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Actualmente cuenta con el aplicativo informático SIGAMEF, ¿no? Para poder registrar esta información en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? El cual cuenta con los siguientes beneficios, ¿no? Se encuentra vinculado con el catálogo de bienes, servicios y obras del MEF, se encuentra enlazado a un clasificador de gastos y una cuenta contable, interopera con el SEACE, con la plataforma de Perú Compras, así como con el CIAF, permite la generación de reportes sobre los bienes patrimoniales y almacén, también permite realizar la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuenta con manuales y guías, ¿no? Sin embargo, resulta necesario precisar también que el artículo 6 de la directiva, ¿no? Y para la programación multianual de bienes, servicios y obras, también ha previsto casos en los que las entidades que no tienen este SIGAMEF deben tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que las que tienen aplicativos informáticos ad hoc o de gestión administrativa, ¿no? Sus propios sistemas, ¿no? Registran su información en ese aplicativo, pero siempre teniendo en consideración los anexos de la directiva que son del 1 al 5, ¿no? También ha previsto, ¿no? Que las entidades que no tienen SIGAMEF y en tanto se implementen tengan en consideración estos formatos, ¿no? De los anexos antes señalados. Muy bien. Y Lisbenia, bueno, como última pregunta, ¿quiénes deben conformar el equipo de formulación multianual? Sobre esta pregunta, pues queremos mencionar, ¿no? Que la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras no ha previsto una comisión, ¿ya? Sin embargo, sí se ha considerado 3 actores que a lo largo de este webinar no les hemos mencionado, ¿no? Que son el área involucrada en la gestión de la CAP, las oficinas de presupuesto, la que hagan sus veces en las entidades del área usuaria, ¿no? Y para más detalle podrían revisar también, ¿no? El tema de los artículos 8 al artículo 8, 9 y 10 de la directiva, donde se establecen las actividades que tienen cada una de ellas. Igual en este webinar les hemos mencionado, pues, qué actividades tienen que realizar pues nuestra área involucrada en la gestión de la CAN, quienes lideran este proceso de la PMBCO, nuestras oficinas de presupuesto que nos remiten insumos importantes, ¿no? Para nuestro proceso de programación, como el PIA, el APM, como las estructuras funcionales programáticas, y nuestras áreas usuarias, pues quienes conocen sus necesidades, quienes son ellas las que identifican, cuantifican y registran esta información de la programación, ¿no? Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Cecilia, y es un placer haber estado con ustedes.
y que toda esa información que le hayamos podido brindar les va a servir para poder trabajar en la elaboración de su cuadro multianual de necesidades. Muchas gracias, Livenia, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.